Buenos días a todas y a todos. Gracias por invitarme a participar en esta mesa. Yo soy una mujer inscrita en Podemos, activista feminista. Estoy colaborando y pertenezco al círculo... Por favor, que haya ahí. Vale, esperamos que se siente. Bueno, pues, como iba diciendo, pertenezco al Círculo de Feminismos y LGTBI del País Valencià. También colaboro con el área de igualdad del CCM de Alicante y también estoy representando a Podemos en la plataforma feminista de Alicante, junto con mi compañera, la responsable de igualdad del CCM, María Burilli. Llevo muchos años trabajando en feminismo, desde antes incluso de la existencia de Podemos. Nunca he estado inscrita en ningún otro partido hasta que apareció Podemos y que he militado pues, en sindicatos y también en organizaciones que estaban interesadas en el tema de la defensa de la igualdad. El tema que voy a tratar un poco para enlazar con la reivindicación del 25M y con el proyecto de Vamos es la feminización de la pobreza. El movimiento feminista lleva muchos años ya utilizando esta expresión para hacer ver el creciente empobrecimiento de las mujeres, la pérdida de calidad de vida y también de derechos. En España ha habido muchísimas movilizaciones, no solo en España, sino en muchos países del mundo, porque en ningún país del mundo podemos decir actualmente que los derechos y las mujeres, los derechos de las mujeres en todos los ámbitos son iguales al de los varones. Mientras que exista esta desigualdad, el movimiento feminista seguirá luchando y reivindicando. Los datos nos demuestran que el empobrecimiento es real. La distribución de las rentas de las familias casi siempre responde a criterios de género, porque el varón normalmente es el que trabaja fuera, las mujeres que hacen y que hacemos el trabajo dentro del ámbito doméstico no está reconocido, esas horas no cuentan como trabajo efectivo, mientras que es uno de las aportaciones a la economía que hacemos las mujeres gratuitamente, que ni se valora ni se cotiza. Es como un trabajo invisible que a la hora de calcular el Producto Interior Bruto nunca jamás se tiene en cuenta. Este trabajo hace que al final de la vida laboral de las mujeres, las pensiones que las mujeres cobramos sean muy inferior a las que cobran los hombres. Las políticas neoliberales que nos han llevado a esta llamada crisis, muchas llamamos estafa, nos han repercutido a todos, tanto a hombres como a mujeres, pero especialmente a las mujeres. Cuando se habla de recortes en educación, en sanidad, en ley de dependencia, pues casi todos los recortes nos afectan, porque nosotras somos las que estamos en los trabajos de los cuidados. Nosotras, las cifras dicen que el 90% de las personas que se dedican a cuidar de las personas dependientes hoy en día en España son mujeres. Al principio, cuando se consiguió la ley de dependencia, más o menos las cuidadoras, el trabajo de las cuidadoras se reconoció. Entonces se podía
tener una renta por estar dedicada a cuidar a un familiar, sea hijo, mayor. Pero llegó en los recortes del gobierno del PP y la situación ha ido empeorando mucho. Con lo cual, ahora la mayoría de las personas que están cuidando a sus dependientes reciben una aportación mínima. Antes el gobierno cotizaba por ellas, ahora la cotización es voluntaria, es en torno a 200 euros y las pensiones más o menos que reciben por ley de dependencia son unos 380, 400 euros. Si le quitas 200 de la cotización, es una contribución, vamos, simbólica. Como iba diciendo, los recortes nos afectan. Pero también la globalización del trabajo. Entonces, la globalización hace que las mujeres seamos cumplamos los requisitos que este tipo de exigencia neoliberal quiere de los trabajadores. O sea, tenemos situación de emergencia, con lo cual aceptamos trabajos a tiempo parcial, poco remunerados, sin cotización, somos flexibles, nos adaptamos a los horarios, somos más fáciles de despedir, pues cualquier excusa es buena, o por estar embarazada, o porque tengo muchas bajas laborales porque tengo que cuidar a mi hijo, cosas así. Entonces, pues esto sí, lo que estaba diciendo. Bueno, hay autoras feministas que están sosteniendo últimamente que no solo estamos feminizando la pobreza, sino que estamos feminizando la supervivencia, porque muchas mujeres, solamente por el hecho de necesitar sobrevivir, aceptan cualquier tipo de trabajo o trabajan sin cotizar. Ante este panorama, las mujeres, como he dicho antes, del mundo, no podemos mantenernos calladas, no podemos mantenernos sin luchar. Se está despertando desde hace años, desde los últimos, vamos a decir ahora, desde los últimos 4 o 5 años, un movimiento global de protesta. Hace poco, el año pasado, en América Latina hubo un movimiento reivindicativo de mujeres de muchos países para luchar contra la violencia machista, debido a los numerosos asesinatos y horribles que se estaban llevando a cabo últimamente en América Latina. También ha habido un movimiento muy importante de las mujeres polacas en contra de la ley del aborto restrictiva que quería implantar su gobierno en los últimos años. En Corea también hubo otro movimiento de levantamiento de las mujeres en contra de la penalización de los profesionales que se dedicaban a la interrupción del embarazo voluntaria. Y también hemos visto con la victoria de Trump en Estados Unidos un movimiento de mujeres muy grande, no voy a decir en contra de Trump, porque si ha salido elegido democráticamente, pues es su presidente, pero sí para decirle: estamos aquí, estamos alertas, vamos a protestar contra todos los recortes, contra todas las políticas que hagas en contra de nosotras. Somos muchas y somos fuertes. En España en España también hubo un movimiento muy importante, el 7N del año pasado, el anterior, en Madrid, donde llenamos las calles de Madrid exigiendo medidas contra la violencia de género. Se repitió este año en Tarragona, y las movilizaciones que ha habido este último 8M
las manifestaciones en España han sido un éxito. Por lo cual podemos decir que la lucha feminista está llegando a la gente. Nos alegra muchísimo cuando hacemos una concentración y antes íbamos 4 o 5 mujeres en cada sitio. Estamos viendo que poco a poco están viniendo a acompañarnos más mujeres y también más hombres. Con lo cual la lucha feminista sigue, va a seguir, es importante porque es un movimiento de liberación, es un movimiento, la filosofía de las feministas es un movimiento de igualdad para todos y todas. No es la mujer por encima del hombre, no, queremos una igualdad real, con lo cual va a repercutir en todos los ámbitos de la sociedad. Creo que es uno de los movimientos, y para mí el primero, que si se consigue implantar y que la gente y los políticos y las políticas se lo crean, será un movimiento de transformación social muy importante. Bueno, ahora no sé si ya me he enrollado demasiado. Si vamos a mirar un poco los datos que tenemos, en Europa se hace anualmente una clasificación de países en torno a las políticas y a cómo se ha conseguido la igualdad. España ocupa en este momento el número 29. Ha bajado 4 puntos del año pasado a este. El puesto mejor que tuvimos fue en 2007, que estábamos en el número 10. Estamos hoy en el 29. Con lo cual, la relación entre la crisis y la igualdad es muy importante en este dato. Del 10 en 2007 al 29 en 2016, que los datos son del año pasado, pues es una bajada para hacernoslo pensar. Luego, por nivel de estudios ya sabemos que las mujeres estamos en la universidad pero no solo en la universidad, sino en el nivel de estudios medios superiores, lo que podríamos hacer equivaler a bachillerato. El 67% de las mujeres entre 20 y 50 años lo tienen, frente al solo 58% de los hombres. Estamos más preparadas, pero también tenemos una tasa de sobrecualificación mucho más importante respecto al hombre. Esto quiere decir que ocupamos puestos mucho más bajos al nivel de estudio que tenemos las mujeres, de estudios. El desempleo, en los últimos 15 años hay una diferencia de 6 puntos con respecto a los hombres. Esto en cuanto al desempleo. En cuanto al trabajo que realizamos dentro del ámbito doméstico, las mujeres empleamos 4 horas 20 minutos aproximadamente frente a 2 horas 15 minutos que emplean los hombres. Este es el trabajo que ni es reconocido ni es pagado. Es el trabajo que llamamos de los cuidados. Quien cuida la casa, quien se ocupa de las compras, quien cuida a los enfermos, quien cuida a los niños. Quien pierde horas de trabajo o de su ocio para dedicarlo al ámbito familiar, que es un ámbito común. O sea, que es que las mujeres no hemos nacido con un gen especial que diga que nos tenemos que dedicar a limpiar la casa, cuidar a los enfermos, o no sé qué. No. Ay, ya tengo que cortar. Bueno, pues solo así muy rápido. Bueno, la brecha salarial sabemos que sigue siendo muy importante, que es en torno al 20%, que ahora no encuentro donde lo he apuntado, pero la brecha salarial, sí, mira, la tasa para las mujeres, la tasa de desempleo es la segunda después de Grecia, trabajo precario en tiempo parcial,
Mira, en las personas que se dedican a trabajos a tiempo parcial o de jornada reducida, del total de las personas que están en ello, el 95% somos mujeres, y la razón por la que queremos la reducción o el trabajo a tiempo parcial es el mismo, por cuidar a la familia, frente al 5% de hombres que pide ese tipo de jornada por cuidados. Y luego lo de las pensiones que he comentado antes, las pensiones mínimas entre 350 y 400 euros, el 81% de las personas que la cobran son mujeres, y las más altas, a partir de 2.500 euros, solo el 18,8% somos mujeres, con lo cual desde el principio hasta el final de nuestra vida laboral la brecha es enorme. Y nada, paso. Luego si hay debate pues podemos hablar. A mí lo del micro no me gusta. ¿Se me oye? Vale, pues si se me oye prefiero no utilizarlo. Si alguien no me escucha, yo me sacrifico y lo utilizo. Y me voy a levantar un poco porque me gusta verle la cara a la gente a la que le hablo, porque antes estaba yo sentada por ahí y no veía muy bien la mesa, ¿vale? Bueno, yo voy a intentar ser bastante breve, ¿vale? Porque yo creo que la idea es que luego podamos hacer debate y podamos compartir ciertas reflexiones. Bueno, lo primero, me llamo Silvia, me han presentado antes, pero yo también me presento. A mí me dijeron, cuando me dijeron de hablar aquí, me dijeron que hiciera una cosa como muy rara, o a mí me sonó como muy rara, ¿no? Es decir, hablar de la situación de los derechos humanos en España y eso vincularlo a la línea política del Podemos en este caso, ¿no? Y fue como, madre mía, ¿no? Entonces yo voy a intentar hacer algo parecido a lo que me pidieron, luego ya, si no estáis de acuerdo, pues ya lo discutimos en el taller, ¿no? Claro, cuando yo me pongo a revisar un poco anotaciones que tengo por ahí perdidas de derechos humanos, a lo mejor a veces se me va un poco el rollo a temas un poco jurídicos, pero es que como es mi ámbito, cualquier duda o lo que sea, cortadme, decidme, preguntad sin ningún problema, ¿vale? Cuando me puse a revisar apuntes que tenía de derechos humanos, lo comentábamos esta mañana echando un café, de entrada nosotros podemos estar agradecidas de que nuestra traducción de simplemente la declaración nos incluya, porque es humanos, ¿no? Y supuestamente ahora ya tenemos claro que las mujeres somos seres humanos. Pero en otros países no han tenido tanta suerte, ¿no? Y se los tradujeron directamente como derechos del hombre. La traducción como derechos humanos también supuso una batalla, ¿eh? No fue nada al azar. Nos dice la Declaración de Derechos Humanos del 48 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto nos aporta dos cosas: por una parte la prohibición de discriminación y por otra parte el hecho este de todos los seres humanos, que como digo es una traducción afortunada para nosotras, pero que podía haber sido todos los hombres, ¿vale? Más tarde la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, que luego se puso encima de la mesa una idea que luego se recogió en Pekín, no sé si recordáis la conferencia de mujeres de Pekín, que fue que los derechos de las mujeres son derechos humanos, gracias que nos lo dijeron, ¿no? Porque hasta entonces parecía que la cosa no estaba del todo clara, nos lo tuvieron que decir, vale. Con lo cual, vale, bien, ya reviso mis notas sobre derechos humanos y vale, nos incluyen, después de este breve apunte sobre nombres, etc. Vamos a ver un poco cómo aterrizan, ¿no?, estos derechos aquí. Estos derechos aterrizan, por una parte, porque somos firmantes del convenio, ¿no?, y luego a través también de los derechos que están reconocidos en la Constitución del 78, se supone que importamos algunos de estos derechos, y luego aparte nuestra Constitución tiene una cláusula por la cual se supone que todo el ordenamiento se ha interpretado de acuerdo a las declaraciones internacionales de derechos. Pues esta Constitución del 78 que tenemos nos habla de la dignidad de la persona, ¿no?, que nos dice que la dignidad de la persona y los derechos inviolables que son inherentes son el fundamento del orden político y la paz social. Recordemos este concepto de paz social, luego volveremos sobre ello. También nos habla en el artículo 14 de la igualdad, ¿no?, y la prohibición de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición y circunstancia personal y social, con lo cual se supone que somos iguales, ¿no?
Y luego también va un paso más allá, algo típico del constitucionalismo del Estado social, y le hace un mandato a los poderes públicos a través del artículo 9.2 para remover los obstáculos que impidan esta igualdad. Muy bien, tenemos todos estos papeles, que están muy bien, tenemos una declaración internacional, la de derechos humanos y las que fueron viniendo después, que se supone que dice que todas y todos somos iguales, tenemos una constitución que nos dice que se prohíbe la discriminación, aunque después para todo lo demás a las mujeres no se nos tiene en cuenta en la constitución, no se nos nombra, todo está en masculino, no somos ciudadanas, no somos diputadas, no somos presidentas, no somos senadoras para nuestra constitución. Y no solo eso, sino que la mujer se la nombra solo para hablar de matrimonio, para hablar de sucesión a la corona, y ya sabemos que en ese último punto tampoco es que haya sido, bueno, normal, ¿no? Con una institución medieval, pues tampoco podía ser muy progre la cosa. La cuestión es, tenemos todo esto sobre el papel, ahora esto repercute en la realidad, es decir, la compañera nos ha dado unos datos, ¿no? que me parecen muy interesantes. Se habla de feminización de la pobreza por ciertas razones y tenemos ciertos datos de desigualdad. Esta desigualdad lo que supone es que todos estos derechos de los que hablamos, de prohibición de discriminación, de la dignidad de la persona, etcétera, etcétera, no se estén aplicando de la misma manera en función del género de unas y otras personas, ¿no? Es decir, estos obstáculos de los que nos habla el artículo 9.2, que le manda a los poderes públicos que remueva los obstáculos para la consecución de la igualdad, son los mismos para los hombres que para las mujeres. Yo creo que esto es algo que tenemos que poner encima de la mesa a la hora de ver si los derechos humanos, en este caso, los derechos constitucionales, se están cumpliendo, ¿no? Bueno, pues vemos que con datos de empleo en la mano, con datos de brecha salarial, con datos de tiempos parciales, de trabajo a tiempo parcial, la situación no es igual en función de si somos hombres o mujeres. En cuestión de profesiones, tampoco lo de la división sexual del trabajo, es decir, que las mujeres al final acabemos realizando trabajos más centrados en el ámbito de los cuidados, ¿no? Que al final es nuestro ámbito, ¿no? En elementos de representación política, ¿no? Hablábamos anoche de la ocupación del espacio público en muchos sentidos, pero en cuestiones políticas, por ejemplo, luego dicen, hay gente que dice, yo es que no estoy de acuerdo con las cuotas, pero si no fuera por las cuotas no tendríamos probablemente ni la mitad de mujeres que tenemos ahora mismo en las instituciones, ¿no? ¿Quién ejerce los cuidados? ¿Quién realiza las tareas de cuidados? Tenemos datos también, que no me voy a poner ahora a dar, pero luego si queréis en el debate, son muy interesantes, ¿no? Sobre las horas que dedican los hombres y las mujeres a las tareas domésticas, cómo esas horas también varían en función de si hay o no hay hijos e hijas, etcétera, etcétera, que nos dicen que existe también esa brecha en quién ejerce los cuidados. Y ya lo último, ¿no? Estaban terminando el iceberg, ¿no? La imagen esta de la punta del iceberg, que sería el tema de la violencia, ¿no? Nos están asesinando. Cada día nos están asesinando, cada semana nos están asesinando, cada año nos están asesinando, y eso es la punta del iceberg, pero que, como bien dice la alegoría, ¿no? Del iceberg, esa punta se sostiene sobre una base mucho más amplia, sobre la que si no empezamos a trabajar nunca vamos a llegar a esa punta. Es decir, las medidas para paliar la violencia son necesarias, son imprescindibles, las medidas frente a la violencia machista de manera inmediata son imprescindibles, pero si no empezamos a trabajar en la base del iceberg, a medio o largo plazo no vamos a acabar con esto, ¿no? Si no incidimos en la educación, si no incidimos en la corresponsabilidad, en quién ejerce los cuidados, la igualdad nunca va a ser real y efectiva, y por lo tanto el machismo va a seguir imperando y por tanto la violencia. Vale, hasta aquí un poco el panorama que tenemos de derechos humanos, ¿no? ¿Voy bien de tiempo? A punto de terminar. Vale, a punto de terminar, termino ya. Vale, ¿cómo aterrizamos esto desde Podemos? ¿No? Hablaba el compa al principio de la combinación de ese trabajo institucional con el trabajo de calle, ¿no? Bueno, pues a nivel de trabajo institucional, yo creo que se están llevando a cabo, dentro de la medida de nuestras posibilidades, iniciativas muy interesantes. Digo de la medida de nuestras posibilidades porque obviamente a nivel estatal los juegos de mayorías son importantes a la hora de poder sacar adelante
ciertas cuestiones, y luego en las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma tiene esos juegos de mayoría de una manera u otra distinta. Yo creo que aquí en Comunidad Valenciana, en lo que podemos, estamos haciendo un trabajo bastante interesante en cuanto a medidas, por ejemplo, la implementación de las agentes de igualdad escolares, en cuanto a la creación de la comisión de estudio sobre violencia machista, etcétera, etcétera, sobre la que no me voy a enrollar, pero luego si alguien quiere tener algún dato más sobre ese trabajo institucional, creo que es interesante y creo que es importante visibilizarlo, porque también es verdad que hacemos cosas muy interesantes, nosotras nos alegramos un montón, pero luego la prensa ni lo recoge, ni se habla de ello, porque no es importante, ¿no? Y sigue sin ser importante. Eso en cuanto al plano institucional. Y luego el plano de calle, recogiendo un poco el testigo de lo que decía la compañera de la movilización social. Tuvimos unos años con una movilización social muy fuerte, con unas marchas muy activas, no teníamos la marcha verde, la marcha blanca, etcétera, etcétera. Ese movimiento parece que se fue aplacando de alguna manera, y de hecho el único movimiento que ha permanecido dando batalla constante y que ha movilizado de una manera constante y un número interesante de participación ha sido el movimiento feminista, ¿no? Ha recordado la compañera las movilizaciones del 7N, no nos olvidemos del aborto, sí, y a nivel internacional. Las últimas, el último 8 de marzo fue brutal, ¿no? También las reivindicaciones frente a la violencia machista parece que poco a poco nos están haciendo levantar en ese sentido, cada vez somos más y somos más fuertes. ¿Por qué es importante mantener el trabajo en la calle respecto del trabajo institucional? Por una parte porque, como medida de presión frente a las instituciones, que son al final quienes acaban haciendo las medidas legislativas y las políticas públicas, sin esa presión de la calle probablemente la mayoría de las cosas que se hacen no se harían, con lo cual eso es fundamental por ahí. Por otra parte, tengo del año pasado también unos datos que eché un vistazo. Muchas veces los partidos, decíamos, ¿no? Hacemos iniciativas a nivel institucional que la prensa no recoge porque no considera importante, ¿no? Muchas veces los partidos solo se centran en las cosas que parece que son interesantes socialmente. Esto parece que, por una parte, a nivel mediático no termina de ser demasiado interesante, a menos que nos maten, ¿vale? El tema de la igualdad parece que no termina de estar ahí. Sin embargo, si nos fijamos en los datos del CIS en cuanto a problemática que la gente entiende como el principal problema de la sociedad, si comparamos, por ejemplo, la violencia machista, que es el único dato que suele salir en la encuesta del CIS, no ya tanto otro tipo de políticas de igualdad, si comparamos la violencia machista con los datos de economía, de corrupción, etcétera, la diferencia es brutal, pero recogiendo datos del año pasado, o sea, del año anterior, se veían ciertos repuntes cuando había habido movilizaciones masivas del movimiento feminista, ¿no? Por ejemplo, se veía un repunte en ese interés social por la cuestión de violencia en octubre y noviembre del año anterior. Recuerdo también que se veía ciertos repuntes cuando mediáticamente se había recogido esto. Esto puede sonar curioso, pero el Salvados sobre violencia machista también hizo ahí un pico, ¿no? en ese interés social, con lo cual la movilización en la calle hace que la gente se interese más por las cuestiones, participe más, presione más, y a las instituciones no les quede otra que tener en cuenta este tipo de cosas. A las instituciones y a nuestros compañeros y compañeras que están en las instituciones y quienes tenemos que decidir qué políticas se van a ir desarrollando, porque muchas veces solo nos preocupamos de lo que parece que es mediáticamente inmediato. Finalmente, no hay luchas aisladas también, es decir, hablamos de la lucha del movimiento feminista porque en los últimos años ha crecido mucho y se ha visibilizado mucho. No hay luchas aisladas y las mujeres estamos en todas, ¿no? Esto me venía a la cabeza cuando me has presentado la compañera de la PA, ¿no? Y además, a nivel de base siempre hablamos de que las mujeres no estamos visibilizadas en política, no estamos representadas en las instituciones, pero en las bases del movimiento, de cualquier movimiento, de la lucha por la sanidad, por la educación, de las plataformas por la hipoteca, son mujeres. O sea, la base de la movilización social son las mujeres. Con lo cual, no hay luchas aisladas, todas las luchas son conexas, es decir, luchar por una educación pública y de calidad nos va a facilitar que esa igualdad sobre la que tenemos que ir trabajando para conseguir ciertas mejoras a un medio y largo plazo sean eficaces, etc.
no son neutrales. Y yo me voy a callar ya, ¿no? ¿Vale? Y ahora en el debate pues podemos aportar más datos y más cosas. Bueno, sí. Tomo nombres para turno de... Como tenemos... Si eres... O doy el micrófono. O das el micrófono, si alguien quiere intervenir. No, enlazando con lo último que habéis dicho, las dos, pero sobre Dale a la pestañita. para arriba. Ahora sí me oigo. No, un poquito de que si quisiéramos hablar, lo habéis dicho casi todo, ¿no? Un poquito a prisa, pero sí que quería decir un poquito de que esas dos grandes partes que se ha hablado, lo que cobran las mujeres de menos y toda la dedicación al ámbito familiar, también lo que cobran menos en pensiones, y también que se debería plasmar la fotografía de qué se está haciendo en las instituciones, me refiero sobre todo al Congreso y al Senado, principalmente, porque es ahí donde se retrata la postura del Partido Socialista, que habla mucho, y más todavía Ciudadanos, en cuanto a cualquier tema que se plantea. Imaginaos ahora últimamente en el tema de la violencia de género, cuando se ha querido que los hijos de las mujeres víctimas de la violencia de género optaran a la orfandad también como los demás, y eso suponía un gasto de 3,5 millones de euros, y el Partido Popular pues, se ha negado, y todo eso son temas de mucha importancia. Es decir, estaban vacíos de contenido las famosas leyes de igualdad, la de dependencia, todo lo que suponía cotizar las mujeres, cuidando, y todo esto ha venido hasta aquí y están totalmente vacías esas leyes que se aprobaron en un momento y que parecían que era la panacea para llegar a ese 50% con las mujeres, con los hombres, a mejorarles la renta y a toda una serie de circunstancias que llegan hoy en que están vacías de contenido, y hemos visto últimamente ahora en el tema de la orfandad, entre otras cosas, y también parece que solamente asume el CIS y todas las encuestas, que no solamente cuando las mujeres se movilizan, sino cuando se escandalizan porque llevamos 22 mujeres muertas desde el 1 de enero, ¿no? Un poquito hablando un poquito de todo eso y de las instituciones, de cómo se está plasmando, cómo podemos plasmar como podemos y como gente que queremos hacer actividad para que la gente nos escuche y nos comprenda de cuáles son esos posicionamientos en las instituciones. Y es que tanto el Partido Socialista, con su ambigüedad, Ciudadanos no digamos, y el Partido Popular negando, cuando nosotros somos los que estamos reivindicando continuamente de que eso tenga una salida nuevamente, ¿no? y que no sea culpa del austericismo, un poquito por ahí. Bueno, yo quería hacer dos preguntas. Una es a raíz de la... perdón, ¿no me escucháis? Bueno, voy a intentar gritar. Espera, dámelo que hay una chica que me... estoy dando el turno por orden de petición. ¿Alisa? Sí. Hola, buenos días. Bueno, soy Marisa, soy secretaria política del Consejo Ciudadano Municipal de Alacant. Y yo, más que preguntas, yo quería hacer una reflexión que es un poco, como el feminismo es un tema transversal o debería serlo, pues enlaza un poco con el tema de la igualdad real, de las pensiones y un poco también con el tema de la movilización en la calle. La movilización en la calle es fundamental porque el trabajo de las instituciones no vale. No vale, y eso lo vimos el 8 de marzo cuando el PP con Ciudadanos y creo que la abstención del PSOE no permitió que existiera una igualdad en los permisos de paternidad y maternidad. Con lo cual, si no seguimos con esa reivindicación desde fuera de la institución, pues probablemente no conseguiremos vencer esa oposición. Por otro lado, también quería comentar que efectivamente nuestro hándicap es la igualdad real. Las leyes, como ha dicho Silvia, efectivamente, como hay un ordenamiento jurídico internacional y nacional, evidentemente hay que cumplirlo. Pero si esa igualdad legal no se refleja en la igualdad real en la calle, es imposible. Para conseguir esa igualdad real es fundamental que haya un equilibrio económico entre lo que percibe un hombre y lo que percibe una mujer. O sea, si no conseguimos que haya realmente una independencia económica de las mujeres respecto a los varones, va a ser muy difícil que podamos conseguir esa igualdad real y que nos la reconozcan.
Creo que para eso es importante, me voy a centrar en un tema que luego, como es transversal, podemos hablar del tema de las pensiones, y es simplemente por poner un hecho. O sea, la remuneración de los cuidados ya fue una batalla que inició el Partido Socialista de Felipe González con las pensiones no contributivas, que trataban un poco de paliar esa falta en la mujer, que muchas veces se quedaba con la pensión de viudedad, no era suficiente, o simplemente tratar un poco esa justicia social de reconocer ese trabajo en las mujeres y de darle esa posible independencia económica. Claro, si eso actualmente yo creo que debemos dar un paso más allá. Una pensión contributiva de 400 euros no es suficiente. Creemos que es suficiente enlazar esto con una renta básica, pero una renta básica digna. Una renta básica que no puede estar por debajo del salario mínimo interprofesional. Porque hay libros de economía, en cuarto de la ESO y en la plataforma lo hemos visto, que tienen el valor de decir que las mujeres no van a tener una pensión digna porque no cotizan, que deben hacerse un plan de pensiones. Creo que esto es indignante, que se ponga en los libros de cuarto de la ESO y que se le dé a nuestros hijos y a nuestras hijas esa concepción neoliberal de lo que deben hacer las mujeres para cobrar una pensión digna. Y nada más, simplemente era una reflexión que quería. Perdona, os voy a pedir preguntas concretas y rápidas porque nos quedan 15 minutos. Entonces le voy a dar el micrófono a las compañeras que contesten y ahora después pasamos. Ya, pero me ha dicho Silvia que quería. No, pero hacemos una. Sí, yo te pido la palabra como una más, Yo no estoy aquí. Vale, pues Esther. Ahí le vamos. No necesito mucho. Vale, Vamos a ver, yo quería hacer una pequeña pregunta, las dos cosas, porque son dos temas que a lo mejor porque toco de cerca me interesan, ¿no? Dentro de toda la política de movilización feminista de Podemos, hay dos espacios en los que yo veo una carencia. Uno de ellos es casi testimonial, que son las mujeres bastante mayores, que son un voto a lo mejor para nosotros, pero no pueden estar presentes en las movilizaciones ni exponerlo, por costumbre, por tradición, porque no han alcanzado ese grado a una edad determinada de valor para oponerse o para expresarlo, pues sin embargo en su interior sí que dicen, estoy con vosotras y luego nos van a votar, y sin embargo se quedan ahí un poco al margen porque no pueden expresarlo. Y otros en la educación, que es donde yo estoy. Entonces, pues tengo ejemplos lastimosos, porque no hay cremalleras. Hasta ahí. Es decir, deberíamos bajar las cuotas hasta la secundaria, por ejemplo. Porque a la hora de elegir delegados y delegadas, por ejemplo, en clase, los niños votan tal, según su preferencia. Hay empate. De repente repiten la votación y todos los chicos votan al chico y todas las chicas a la chica. Estamos ya ensayando lo que vamos a reproducir después. Si ahí ya hubiera por lo menos un espíritu, sino una norma, de decir, vamos a bajar las cuotas hasta aquí, vamos a decir que sean 2 portavoces, o que en caso de empate sea la chica, ¿tal? Yo creo que iríamos preparando ese futuro que luego cuesta más. Entonces quería dejar esas dos reflexiones extremas, de los jóvenes y de los muy mayores. Sí, Conchi. A ver si puedo gritar. Bueno, en primer lugar quería rescatar un poco... A ver, en primer lugar quería rescatar un poco lo que habéis planteado de que las mujeres estamos presentes en todas las luchas, ¿sí? Yo que vengo de Petrel y, bueno, estoy en Amnistía en ELA, vemos que las mujeres es las que tienen mayor presencia en cualquier actividad, en cualquier acto social que tú hagas, a nivel cultural, a nivel... y que estamos repartidas, es decir, luchamos por la educación, luchamos por la sanidad. Entonces, sí que yo veo que, por ejemplo, a nivel donde yo vivo, en el Petrel, está surgiendo últimamente la idea de crear algún tipo de mujeres, de grupo de mujeres, porque desde los años 80 que empezamos las luchas feministas, desapareció. Y cuesta mucho articular esos grupos, que yo los veo básicos de cara a que la reivindicación de la mujer también esté en el primer plano. Cómo hacer que articulemos algún tipo de grupo de mujeres que puedan poner la lucha por la igualdad como, digamos, uno de los objetivos básicos. Eso por un lado, o sea, ver cómo podemos hacer
que la lucha feminista sea como una lucha de red que engloba otras luchas y que el tema de la igualdad es, digamos, el objetivo 1. Por otro lado, también quería ver si teníais vuestras noticias, porque yo no las tengo, a raíz de toda la concentración esta que hubo sobre el tema de los feminicidios, que salió en la televisión la noticia de que se iba a llegar a un pacto, las mujeres estas que estaban en huelga de hambre la habían dejado porque se iba a llegar a un pacto de Estado de todo este tipo. Entonces después yo no me he enterado qué tipo de pacto se ha llegado por el que estas mujeres abandonaron y también rescatar la lucha de estas mujeres de la huelga de hambre que hicieron. Esas eran en principio dos cosas. Yo decía algo más pero ya se me ha olvidado. Con las prisas. Buenas a todos, soy Paco y formo parte del Círculo de Bienestar Social de ELDA. Yo lo que quiero es compartir con vosotros y con vosotras una experiencia que vivo, la de hombre igualitario. Los hombres tenemos que estar ahí al lado de las mujeres para, junto con ellas, que son las auténticas protagonistas, intentar colaborar para el cambio. ¿Cómo lo estoy haciendo yo? Formando parte de una plataforma estatal de hombres igualitarios que luchamos por la igualdad, que tiene el nombre de AIGE, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. ¿Qué es lo que hacemos? Tiene una doble dimensión. Por un lado, una dimensión personal, una serie de hombres en concreto, en el caso de la comarca del Medio Vinalopó, nos reunimos 5 hombres cada mes en lo que llamamos encuentros de hombres, y en esos encuentros, en esas reuniones, vamos compartiendo nuestros sentimientos, nuestros problemas, nuestras realidades más íntimas que en general los hombres no solemos hablar de ellas. Y luego hay otra dimensión social que tiene esta plataforma, que es verdad que somos a nivel estatal pocos, unos 150, pero siempre está abierta, y hace una triple labor a nivel de institución, planteando y debatiendo problemas que afectan a hombres y a mujeres, en este caso, por ejemplo, el tema de los permisos de paternidad por los que vamos luchando tiempo, una labor de concienciación, educando en el tema del cambio de rol de los hombres en centros y en institutos, y por último unas movilizaciones. Elegimos 2 fechas, con esto termino, el día 20 de octubre, en los que salimos a las plazas para hacernos responsables de la violencia que se ejerce contra las mujeres, y el día 19 de marzo en acciones públicas para demostrar que tenemos que ser hombres igualitarios. Quería compartir esto con vosotros. Perdonad que sea un poco pesada, pero resulta que a las 11 menos cuarto tiene que empezar el siguiente ponente y tiene que contestar Silvia. A ver. ¿José? José. Hola, buenos días. Soy José Joaquín, vengo de Muchalet, y yo volia fer una pregunta molt concreta, i és exactament quines són les propostes que des de Podem es fan per a abordar aquest problema d'arrel. I una altra qüestió és que n'hi ha tantes coses per a solucionar que hauríem de viure al carrer, i per tant el que hauríem de fer és unificar d'alguna manera per la base de l'arrel i tractar de posar la primera pedra per a resolver els problemes, no fer parches. Ja una companyera ha parlat de l'educació, o sigui, tot passa per començar a posar la primera pedra, i en educació hem de millorar moltes coses. Primera notícia que tinc de quan el meu fill vaig a quart, veuré quin llibre d'economia està estudiant. Però, clar, si eduquem els nostres fills ja des de la base, poc podem canviar, així que l'educació és fonamental. Gràcies. Yo simplemente iba a ser un poquitín escueto y rápido, porque lo que yo tengo que decir no quiero que mal se interprete, debería hacer otro programa, pero por falta de tiempo, pues no.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado aquí, de hecho llevo ya mucho tiempo en estos movimientos, pero yo creo que falta hacer entender, como ha dicho la compañera, las bases, la calle, es la que realmente empuja. Hacer entender y darle la palabra feminismo, feminista. Yo creo que la gente en la calle no lo entiende, lo compara a contra del machismo. Eso está existiendo y se puede ver. Entonces me gustaría comentarlo más. Yo pediría que cuando se convocan estas asambleas, se convoca todo esto, se pongan los temas, yo que sé, pues, violencia de género, desigualdad, de esto, igual al feminismo. Que la gente entienda qué es el feminismo. Porque hay muchísima gente mayor y mucha gente más joven que no se identifica con el feminismo. Me gustaría que se tuviera en cuenta. Vale, a mí como no me hace falta... Un segundo solo. Estoy de acuerdo con él porque tengo muchos amigos en la enseñanza trabajando y evidentemente en sus clases la gente joven interpreta feminismo igual que el machismo. Queremos feminismo porque queremos ser machistas feministas, quiero decir, el contrario. Entonces creo que es muy importante en la educación decir que feminismo es igual a igualdad. No queremos ser machistas, feministas machistas. Creo que... ¿Ya? Amalia, vale. Voy a ser muy rápida porque vamos pilladísimos de tiempo, ¿vale? Voy a recoger un poco cosas que se han dicho y si luego alguien cree que no le he contestado, pues lo vemos ahí en la puerta de un momento o algo, ¿vale? Voy a intentar ser muy breve. Vale, comentaba mi compañero, ¿qué podemos hacer como podemos? ¿Vale? Una cuestión son a nivel de políticas institucionales, ¿no? Y de políticas programáticas, que por ahí también se preguntaba. Os animo a leeros los programas, que son muy interesantes, que no solo tienen una parte específica de igualdad, sino que la igualdad es transversal a lo largo de todo el programa, por lo menos un programa autonómico, ya nos encargamos nosotras de eso. Os animo que ahora mismo no puedo ponerme a decir exactamente todas las medidas por la igualdad que conseguimos meter en los programas. Luego también, como podemos, muchas veces nos olvidamos que los partidos reproducen las lógicas de la sociedad porque no dejamos de ser seres sociales, con lo cual los partidos también son espacios machistas y también es un machismo contra el que hay que luchar. Mirémonos también en nuestras asambleas, en nuestros círculos, cuántas mujeres hablan, durante cuánto tiempo, a qué hora hacemos las reuniones. Ayer, por ejemplo, fuimos el compañero Chema y yo a un acto en Gandía y había solo 2 mujeres porque era a las 9 de la noche, ¿no? Este tipo de cosas tengámoslas presentes para si empezamos a mejorar la visibilidad y la participación de las mujeres en lo más inmediato, luego no nos será tan difícil y no nos tendremos que pelear tanto por meterlas en las listas electorales y no nos dirán tanto es que no hay, porque ya la marcha, o sea, la ciudadanía se aprende ejerciéndola y la participación también. Eso lo inmediato. Luego también a nivel de Podemos tenemos el documento de feminismos que se aprobó en la Asamblea de Vista Alegre, que fue el documento más votado de todos, por encima del organizativo, del político, ¿vale? Donde se dan unas pautas específicas a nivel orgánico de cómo fomentar la participación de las mujeres y mejorar nuestra representatividad orgánica. No podemos hablar mucho de él, pero sí que recomiendo que si alguien no se lo leyó, lo haga. En cuanto se hablaba de la materia de cuidados y de políticas públicas, hay un documento también en Podemos de hace un par de años muy bueno que nos echó un cable para esto María Pazos y Viviana Medialdea, que son economistas y profesoras de universidad, sobre la materia de cuidados, ¿no? Relacionando el tema de la crisis económica con los cuidados. Como si el Estado se hace proveedor de los cuidados, por una parte mejora la igualdad y por otra parte a nivel económico la economía se activaría. Empezando, por ejemplo, por los permisos iguales e intransferibles, ¿vale? Eso también recomiendo que quien quiera le eche un vistazo. Si alguien no lo tiene, se lo hacemos llegar rápidamente, y ese documento era de Podemos y sigue estando ahí, y la idea es poder seguir aplicando. En cuanto al trabajo en las instituciones, muchas veces se comentaba, es que no sé qué partido estuvo en contra, el otro. Yo sí que tengo que apuntar aquí una cuestión a nivel institucional y es acerca del uso de las PNLs, ¿vale? Las PNL son un instrumento no legislativo que se hace en las instituciones, que utilizamos mucho, ¿vale? Las proposiciones no de ley, ¿vale? Utilizamos mucho en Podemos esto. Yo personalmente creo que deberíamos empezar a utilizarlas menos, porque no tiene tanta
no sirve para tanto como la posibilidad que tiene de desmovilizar. Y si estamos aquí intentando relacionar la lucha de la calle con la lucha institucional, creo que es algo que deberíamos tener en cuenta, porque una PNL un partido te la va a votar a favor, pero cuando eso va a incidir verdaderamente en el ordenamiento jurídico, ahí vamos a ver cómo se posiciona, ¿vale? No hay luchas aisladas, lo hemos dicho antes y se ha vuelto a repetir. La lucha por todos los derechos va a influir en la igualdad, de la misma forma que decíamos que la crisis económica ha repercutido negativamente en la igualdad. La mejora de cualquier derecho educativo, sanitario, laboral, la lucha de todos los derechos va a beneficiar a la igualdad. No solo es una cuestión de cosas de mujeres, ¿no? De las cosas relacionadas con nuestro propio cuerpo. Comentaba la compañera lo de mujeres mayores. Hay un círculo de mujeres mayores y sí que es algo que se está empezando a trabajar, pero sí que es cierto que es una tarea pendiente y que tenemos pendiente y que hay que abordar ya, pero sí que se está empezando a mover el asunto, ¿vale? Sobre el tema del Pacto de Estado. Muchos detalles no tenemos, más que se aceptaron los 25 puntos de las compañeras que estaban en Sol. Yo no voy a ser muy optimista con esto, ¿vale? Se aceptaron, pero yo no creo que el gobierno y el PSOE estén dispuestos a implementar verdaderamente las políticas que recogían esos puntos, pero bueno, ahí las tenemos. Y luego, un mínimo apunte, las tareas de los hombres por la igualdad. Yo tengo bastante relación, desde Podemos estamos intentando trabajar bastante con hombres por la igualdad y las tareas que los hombres por la igualdad tienen que hacer, yo recomiendo también que se revisen en cuanto a usos del tiempo, a usos de la palabra, a no repetir cosas que las compañeras ya han dicho, etcétera, etcétera. Entonces, también animo a los hombres a que se informen porque hay bastante documentación al respecto. Yo ya me callo, lo siento. A ver, yo también quería hacer un par de comentarios sobre qué medidas o qué luchas es lo que tenemos que hacer para conseguir que todo lo que estamos hablando llegue a las instituciones y se pueda realizar. Como ha dicho la compañera, como hemos comentado entre todas y todos, la movilización es fundamental. Respecto a lo que comentabas tú sobre que las mujeres estamos en muchos grupos o asociaciones de la calle reivindicando distintas cosas, pero luego no somos portavoces, ¿sabes? Yo, por ejemplo, también participo mucho en una asociación sobre ayuda a personas refugiadas y la mayoría de las... Bueno, en esta somos todas mujeres, salvo un hombre, pero al principio era un hombre y todas mujeres, y cuando fuimos a elegir quién va a presidir la asociación, fuimos capaces de votarle a él. Afortunadamente se solucionó en una semana. Pero bueno, quiero decirte que sí que somos la base, pero no somos las portavoces. Con lo cual hay una tarea muy importante del feminismo, de los círculos, de las áreas en cada municipio, es empoderar a las mujeres, hacerles ver que su voz es tan válida y tan importante y se pueden equivocar tanto, o nos podemos equivocar tanto como los hombres. A ellos no les da miedo, a nosotras nos da miedo. Con lo cual, esa es una tarea que hay que fomentar. No importa qué vamos a decir, importa que lo digamos. Hay que decirlo, porque así es como se rompe un poco el miedo. Yo estoy ahora aquí hablando y hace media hora estaba muerta de vergüenza que qué iba a decir. Entonces, hay que romper eso. Creo que en ELDA se está creando un círculo de feminismos, eso por lo que he estado viendo en las redes, o que desde ese espacio yo os animo a que se pueda hacer lo que tú estás proponiendo. Y luego, respecto a lo que habéis comentado sobre educación y el feminismo en educación, es una labor fundamental, educar en coeducación. Si empezamos desde 3 años en adelante, las listas cremallera que tú sugieres, pero eso es una implicación personal de las profesoras y los profesores, porque aunque haya planes de igualdad, aunque en el currículum de la enseñanza esté contemplado
educación en igualdad, si la persona no se lo cree, si la profesora o el profesor que lo tiene que implantar no cree eso, no lo va a llevar a cabo. Y hay ejemplos de otras profesoras muy implicadas donde, perdona, esta labor se hace. Hay un portavoz y dos chicos y chica, pues son dos. Y si hay empate, pues prevalece la chica. Por cuota. Ya está. Bueno, a continuación tocaba Héctor Illueca y Ainhoa Badejo, pero resulta que como Héctor acaba de llegar y no había llegado, yo le he dicho a Ainhoa que le iba a pasar a la siguiente. Entonces ahora va a ser la mesa sobre la renta básica. Fernando Patón y Marisa García Parra. ¿Están o no están? Ay, Marisa. La mesa 3.